Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nuestra quinta sesión del ciclo de charlas sobre prospectiva y la tercera sesión de las charlas temáticas. Le recordamos a nuestro auditorio que nuestras charlas se graban para posteriormente publicarlas en el canal de YouTube de la Fundación. En esta ocasión tendremos la charla titulada Prospectiva de la Educación en México, que estará a cargo del maestro Jorge Matar Márquez, consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. También contará con los comentarios de la doctora Patricia Galana Herrera, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y directora fundadora del Museo de la Mujer, así como con los comentarios del maestro en ciencias Miguel Alonso Calles, consultor independiente, asociado de la Fundación y quien además fue director general de planeación de la SED. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza del maestro Matar. Jorge Matar es actuario por la Universidad de Anáhuac de México, maestro en economía por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Es especialista en planeación y prospectiva y desarrollo. Actualmente es consultor para la Comisión Económica para Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la que también fue director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, el ILPES. Estuvo a cargo de la dirección de la subsede regional de la CEPAL en México, donde también ejerció como director adjunto y coordinador de investigación, asesor regional y oficial de asuntos económicos. Es autor y coordinador de libros como Futuros de México hacia 2050 y Latinoamérica hacia 2050, 15 retos de 2021 y 2023 respectivamente, El gran giro de América Latina hacia una región democrática, próspera, sostenible e incluyente de 2021. Fue director ejecutivo del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi y es asociado del proyecto del Milenio Nodo México. Daremos inicio a nuestra charla recordando a nuestro auditorio que estará habilitado el chat de esta sesión para que quienes deseen plantear alguna pregunta lo hagan por este medio. Maestro Matar, adelante. Muchas gracias, Alfonso. Muy buenas tardes a todos y todas. Primero, un agradecimiento al ingeniero Jiménez Espriu, a ti mismo, Alfonso, por la convocatoria. Y el título de la charla es muy corto, pero ahí cabe todo y nos podríamos llevar mucho tiempo en discutir sobre el futuro de la educación. Yo me permití sugerir un título que es más largo, pero quizás más acotado. Y lo que quiero plantearles a ustedes son algunas ideas e hipótesis sobre cómo transitar hacia la construcción y luego materialización de un... O sea, el título es larguísimo, pero en realidad no me voy a dilatar tanto. Y utilicé una palabra que pues creo que no se usa mucho, que se llama futuriable y que muchos, bueno, yo la asocio a un futuro posible y deseable, aunque sé que algunos autores cuando hablan de futurible se refieren a lo mismo. Para mí un futurible es simplemente un futuro posible, no necesariamente deseable. Entonces yo de repente voy a estar hablando de futuriable indicando o queriendo decir que me refiero a un futuro posible y deseable. Eh, la segunda cosa que quisiera comentar con ustedes antes de empezar formalmente es que cuando me puse a preparar, a reunir alguna información, a actualizarme sobre el tema, me encontré con que hay una gran cantidad de estudios, trabajos, propuestas, tanto para México como para el mundo, para América Latina, para transitar hacia una educación de calidad e incluyente. Y se habla mucho de los qués, qué hay que hacer, cuáles son los grandes retos, los grandes problemas, pero menos de cómo abordarlos y cómo caminar. Aquí estamos hablando de retos, desafíos, problemas estructurales que requieren soluciones estructurales que hay que mantener en el tiempo, en largos periodos. Y yo creo que en eso hemos fallado mucho en México y en América Latina. Porque en esta revisión que hice hay mucho trabajo
Y claro, hay propuestas de todo tipo, pero hay mucha coincidencia de lo que hay que hacer. O sea, yo armé una lista de trabajos de la UNESCO, de la CEPAL, del Millennium Project, de IESALC, de CRIES, y creo que uno puede conjuntar fácilmente unas 10 propuestas sustantivas en las que todas estas instituciones coinciden. Y sin embargo, tenemos décadas hablando de nuestro retraso educativo, nuestra dificultad para producir mejores estudiantes, mejores hombres y mujeres para la vida del país, ¿no? Entonces, por eso me voy a concentrar un poco más en cómo, que a través de qué mecanismos podríamos dar un salto cualitativo para pasar de ese básico acuerdo de los qués a los cómo y destrabar lo que a mi juicio es un nudo fundamental en el desarrollo de México, de América Latina y en general del mundo, ¿no? Bueno, eh, entonces la motivación de mi plática es justamente relevar los desafíos de la educación en México. Me voy a concentrar en México, pero voy a hacer alguna mención a el escenario internacional y sobre todo de América Latina. Y mi objetivo principal va a ser mostrar la importancia, a mi juicio, de que México cuente con una visión de futuro de sí mismo, que México sea capaz de construir una visión nación, país, y en ese marco acordar colectivamente cuál es la educación que todos queremos para todos. Y esto de todos queremos para todos es un poco parafraseando lo de la conferencia de Río sobre desarrollo sostenible. O sea, es decir, no es que todos estemos de acuerdo, sino que tenemos que lograr un consenso básico en el que todos estemos de acuerdo de la educación que queremos para todos, o sea, una educación incluyente. ¿Sí? Entonces, algunas cifras de estos grandes desafíos que tiene México, ¿no? Por ejemplo, todavía tenemos más de 4 millones de personas que no saben ni leer ni escribir, aparte de los analfabetas funcionales, que no son pocos, pero 4.1 millones de personas analfabetas. Y esto representa el 4.1% de la población mayor de 15 años. Esto justo lo acaba de anunciar el director del Instituto Nacional de Educación para Adultos, y se ha propuesto en el programa de trabajo reducir esa cifra a 3.1 millones en el 2027. Ojalá. Luego, una segunda cosa es la cantidad de deserciones que hay. 7.8 millones de personas se calcula no han concluido su educación primaria, 15,5 millones no han terminado la secundaria y 23 millones no han concluido el bachillerato. Esto es la misma fuente, Armando Contreras, director del INEA. Luego de la UNAM nos comenta que este año se calcula que 170,000 jóvenes darán el examen para entrar al bachillerato de la UNAM y de los cuales solo 34,000 ingresarán, o sea, el 20%, a las 9 preparatorias y 5 CCHs. O sea, también tenemos una insuficiente oferta en la educación pública de la prepa o el nivel medio superior. Entonces, bueno, y para no mencionar los resultados de la prueba PISA, que justo ahora se hacen en 2025, los últimos fueron de hace 3 años, donde México quedó en el lugar 35 de 37 países de la OECD. O sea, no nos ha ido bien y cada vez nos va peor si comparamos los resultados con periodos anteriores. Entonces, claramente hay un problema y para mí esto revela, como la teoría de la preferencia revelada, que no hay el suficiente interés político ni en la sociedad en su conjunto por realmente mejorar nuestra educación. Entonces, creo que tenemos que hacer algo, provocar un quiebre en esta tendencia que traemos ya desde hace muchos años. La educación es un derecho humano y es una dimensión central de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es el ODS 4, porque ya no me voy a meter en todos los beneficios que trae una educación incluyente y de calidad.
sabemos que promueve la inclusión social y laboral, es esencial para mejorar la calidad de vida y en particular las instituciones de educación superior deben jugar un papel fundamental que a mi juicio en algunos casos no lo están haciendo en materia, desde luego, de creación y difusión del conocimiento, su vinculación con la Agenda de Desarrollo 2030, la contribución a políticas públicas. Ojalá y hubiera mucho más colaboración de las universidades con el quehacer de la política pública y también más colaboración con otros actores, ¿no? Son grandes retos que me parece que, digo, los menciono sin entrar en demasiado detalle, pero que me parece dan una idea de la importancia de contar con una educación de calidad incluyente. La CEPAL publica cada año un informe sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. El ODS 4, que es justamente garantizar una educación incluyente y de calidad, tiene 10 metas. Y de esas 10 metas, la CEPAL calcula que solo una se va a cumplir al 2030. El resto o de plano van en retroceso o van avanzando, pero a un ritmo tan lento que muy probablemente no lograrán su umbral, llegar al umbral fijado en 2030. La única meta que se calcula que se va a cumplir, que es la 4.5, tiene que ver con una educación en donde se tomen en cuenta los aspectos de género, una educación más incluyente, que incorpore a más población indígena. Esa es la que se calcula que sí se va a cumplir, ¿no? Pero es un vistazo muy amplio general. El informe es muy completo, el informe de la CEPAL eh, tiene una metodología para estimar la trayectoria de todas las metas para las cuales hay información y presenta esta información para el conjunto de América Latina, y luego Sudamérica, Centroamérica y México y el Caribe. Pues digo, por si lo quieren consultar, ¿no? Y luego, por otro lado, están los trabajos de la UNESCO a nivel internacional, que tiene una cantidad de recomendaciones y propuestas que me parece que todas son muy plausibles. Y es ahí donde decía yo que me parece que hay un acuerdo fundamental en lo que hay que hacer, en dónde están nuestras debilidades, pero que no hemos logrado avanzar, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer, y para eso me voy a basar en un trabajo que coordinamos con Concepción Olavarrieta y Guillermo Gándara sobre los futuros de México hacia 2050, en donde partiendo de la metodología del proyecto del milenio, de los 15 retos que identifica, se hizo un análisis de cada uno de esos 15 retos y se plantearon escenarios a futuro, ¿no? Y en particular, en el caso de la educación, ese trabajo lo hizo Margarita Arroyo. Entonces me voy a valer de ese trabajo que ya tiene unos años, pero lo voy a traer al 2025, que yo creo que las condiciones no han cambiado mucho. Incluso yo creo que han empeorado, como en el caso de la prueba PISA, luego los efectos de la pandemia que han sido devastadores también en la educación. Entonces, estamos en el 2025 y hacemos un diagnóstico, ¿sí? De cómo está la educación, pero partiendo también de un diagnóstico global de cómo está el país, porque no podemos concebir a la educación por sí misma. De hecho, hay varios análisis que muestran dentro de los ODS, de los 17 ODS, la educación es uno de los que más impacto tiene en más ODS. Entonces, al final voy a plantear la necesidad justamente de construir una visión nación dentro de la cual esté justamente la educación, pero hay que partir, me parece, de una visión amplia. Pero en el caso de la educación, en 2025 notamos que tenemos una cantidad de propuestas políticas, reformas que se han ido implementando, contrarreformas y que propician más que nada desconcierto. No hay una claridad hacia dónde vamos, ¿no? Eh, Necesitamos un uso mucho mayor de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en los lugares en donde la conectividad es más deficiente.
los planes nacionales de desarrollo, ahora estamos justo en el inicio de un periodo de gobierno, pero la experiencia hasta ahora ha sido que esos programas básicamente son para cumplir con un requisito constitucional, pero no hay mucho seguimiento, mucho menos evaluación, y me parece que en general se usan muy poco como instrumentos de la política pública. Entonces hay un desapego institucional, un protagonismo político y personal de los gobernantes, sigue imperando un sistema botín y francamente no se ve un interés fundamental declarado por mejorar nuestra educación. Entonces lo que inventó Concepción, ¿te acuerdas Concepción? Fue que se creó una especie de consejo de expertos que eh, coordinó este diagnóstico y resolvió que para entrarle a los problemas había que contar con una visión de largo plazo, que fuera el referente de una imagen deseada del país y a partir de ahí ir construyendo esa imagen. Entonces ahí trabajamos una serie de eh, supuestos necesarios para llegar a un escenario deseado de la educación, en este caso en 2050, y construimos tres escenarios. Si la estrategia funcionaba, la estrategia diseñada para alcanzar ese futuro deseable, entonces convergíamos en 2050 a ese futuriable y estaríamos en un escenario en el cual ya habríamos superado los retos. Pero si la implementábamos a media la estrategia, entonces estaríamos en lo que ha sido la historia hasta ahora, un escenario tendencial. Y peor aún, si todo fracasaba, si no éramos capaces de enfrentar exitosamente esos retos, pues caíamos a un escenario catastrófico. Y no me voy a meter al detalle de los escenarios, sino que solo quisiera compartir con ustedes algunas de las características de lo que en nuestro trabajo fueron las características de este escenario deseable, ¿sí? México pleno y en paz. En el caso de la educación, el ejercicio lo hicimos para los 15 retos, pero en este caso me refiero únicamente al futuriable de la educación, que se caracteriza en primer lugar porque los rezagos educativos de analfabetismo, cobertura, equidad, inclusión, interculturalidad y calidad han sido superados. Estamos ahora en el 2050 y estamos viendo hacia atrás, ¿no? Los procesos educativos contribuyen a erradicar la explotación y la marginación social. La escuela tradicional ha dado paso a una escuela enriquecida basada en comunidades de aprendizaje y el trabajo colaborativo, lo que ha permitido que la educación forme una ciudadanía fraterna y solidaria que construye una sociedad libre y próspera. El gasto educativo ha aumentado considerablemente. Bueno, eso no lo mencioné, pero todo el mundo sabe, o recordarán tal vez que UNESCO recomienda un 4% respecto del PIB. México gasta el 3.1%, que queda por debajo, por ejemplo, de países como Brasil y Uruguay, que invierten el 6%, y Costa Rica el 7% en educación. Y claro, no es solo el dato numérico, sino desde luego que esto tiene que verse qué tipo de inversión se está haciendo, qué calidad tiene esa inversión. Pero así en números crudos, 3.1% es el porcentaje del PIB que se invierte en México en educación. Ya en 2050 estamos invirtiendo más de lo que recomienda la UNESCO, si es que sigue existiendo, ¿no? Estamos suponiendo, hay muchos supuestos aquí, que como vamos ya no sabemos cuántos organismos de Naciones Unidas y la misma Naciones Unidas si va a seguir existiendo. Pero bueno, las reformas educativas se discutieron, acordaron e implementaron con la participación significativa, subrayo significativa, y explico lo que entiendo por significativa. Entiendo por significativa, por una participación significativa que es democrática, es incluyente, es amplia, convoca a todos y deja atrás lo que ha sido muy común en México de llamar a discusiones, a diálogos, a debates
cuando ya las decisiones fundamentales están tomadas y solo es para cubrir un expediente. Eso tenemos que cambiarlo, ¿no? Entonces, en el caso de las reformas, se discutieron ampliamente de manera democrática, se tomó la opinión de todos en cuenta y con la coordinación y liderazgo del Estado, ahí yo me la juego porque necesitamos un Estado proactivo, algo que no tenemos desde hace décadas. Tenemos un Estado reactivo. Entonces, para cambiar estructuralmente lo que requiere la educación para transitar es esa educación de calidad incluyente, necesitamos un Estado proactivo. La infraestructura escolar es suficiente, de calidad y está actualizada. Las escuelas se han remodelado de acuerdo con los modelos pedagógicos basados en los aprendizajes situados, es decir, que toman en cuenta en dónde estamos parados, ¿no? En una comunidad en la Sierra de Oaxaca o en un barrio industrial en alguna ciudad o en un barrio residencial, etcétera, ¿no? Y se han convertido en comunidades de aprendizaje, de acceso libre a la sociedad. Los planes y los programas de estudio de la educación básica y la media superior son flexibles, actualizados y pertinentes y se adaptan, amplían y facilitan el acceso a todos, independientemente de edad, género o condición social. Entonces, así a grandes rasgos, este es como las características que definirían a este escenario deseable de la educación a largo plazo. Hay otra parte que no me voy a meter para no tomar más tiempo, que tiene que ver con el papel de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, en general en el desarrollo, pero en particular en la educación, ¿no? Entonces, vamos a suponer eh, que ese futuriable es auténtico, es razonable. Sé que es un sueño, pero lo bueno de la perspectiva es que nos permite soñar y, como dicen, si soñamos solitos no llegamos a ningún lado, pero si soñamos colectivamente sí podemos avanzar. Entonces, supongamos que ese futuriable reúne las características en las cuales la mayoría de los actores que inciden en la educación coincidirían. Me refiero al gobierno, me refiero a los maestros, a los padres de familia, a los alumnos, a los expertos en educación, ¿sí? Y es ahí donde creo yo que debemos de identificar los temas justamente para que este conjunto de actores que inciden en la educación puedan discutirlos y ponerse de acuerdo de cómo caminar, ¿sí? Hacia ese eh, futuro deseado. Entonces, necesitamos un liderazgo, vuelvo a decir, visionario de un nuevo Estado proactivo que sea respaldado por capacidades institucionales sólidas, porque va a haber resistencias al cambio y ese Estado tiene que garantizar que las transformaciones contribuyan al progreso social. A mí me parece que ese es uno de los grandes responsabilidades del Estado que está dejando atrás. Y que esas transformaciones sean duraderas, persistentes. Es decir, que cambien realmente la estructura. Que, por ejemplo, ahorita me salgo un poquito de la educación, pero siempre estamos pensando en una educación de calidad y eh, incluyente. Pero si hablamos, por ejemplo, de pobreza, la mejor forma de salir de la pobreza es con un crecimiento económico mucho mayor y con una política de distribución de los recursos y no con las ayudas que temporalmente pueden ayudar a la gente a salir de la pobreza, pero que no son sostenibles. Entonces hay que pensar en transformaciones estructurales y en dignidad. Una palabra para mí muy importante es dignidad. Y creo que la educación, si algo nos da, es las oportunidades mayores para ser personas dignas, para salir al mercado de trabajo y ganarnos un ingreso digno para transitar a lo largo de la vida y recibir un ingreso por nuestro trabajo. Y esto, digo, tampoco me voy a meter mucho, pero
Cuando hablamos de educación, también quiero incluir la educación no solo formal, eh, hasta la universidad o el posgrado, sino educación, entrenamiento, capacitación, especialmente en tiempos en los que el progreso tecnológico está afectando tanto al empleo, ¿no? La automatización de procesos productivos. Pero bueno, esto de los cómo lo ha venido trabajando mucho la CEPAL últimamente y me parece que en el caso de transformar un sistema educativo requiere un trabajo muy minucioso, de largo plazo, y la CEPAL ha identificado cuatro grandes áreas para facilitar ese tránsito. La primera es un diálogo social participativo, amplio, incluyente, auténtico, democrático y con propósito, es lo que yo decía. O sea, un diálogo significativo entre los actores del desarrollo que garantice que las estrategias que se acuerden trasciendan al papel y se traduzcan en cambios verdaderos y duraderos, ¿no? Eso es un primero, el diálogo social. Luego, la gobernanza de este proceso de cambio, ¿sí? De la gestión de las transformaciones estructurales que se requieren para llegar a ese futuro deseable y que combina una orientación estratégica con una implementación adaptativa, lo que algunos llaman la gobernanza experimentalista. O sea, vamos viendo cómo nos funciona esto y si no nos funciona, nos regresamos, lo corregimos, pero siempre en un marco de discusión y de diálogo franco, abierto, transparente. Luego, una tercera cosa son las denominadas capacidades institucionales técnicas, operativas, políticas y prospectivas que hemos ido perdiendo mucho en la labor institucional, en la labor de gobierno, en la labor de las estrategias, de las políticas públicas. O sea, necesitamos fortalecer nuestras capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Y finalmente, una economía política que sea adecuada para enfrentar y resolver los conflictos entre los actores que seguramente se van a presentar en el camino. Ahora, la educación debe ser, ya voy casi terminando, porque creo que ya te me está acabando el tiempo. La educación debe ser un ingrediente clave en la imagen, visión país de México. Vuelvo a la necesidad de tener esa imagen de futuro. Si queremos alcanzar ciertas metas, pues tenemos que tener esa imagen. A mí siempre me ha llamado la atención cómo es posible que no tenemos una visión país en México acordada colectivamente. Las hemos desarrollado a nivel de instituciones particulares, de centros académicos, think tanks, etcétera. Pero algo que sea convocado por el Estado y que sea un instrumento de la política pública nos hace falta. Y probablemente hoy no sea el mejor momento, no lo sé, pero a lo mejor es el mejor, porque yo veo una nación en pugna, una nación dividida. Y yo creo que un proceso de construcción de un escenario futuriable puede ser un catalizador para limar diferencias, encontrar convergencias y acordar esa visión deseada de nación. Tal vez sea un sueño muy lejano, porque probablemente yo lo que hoy veo es que ni siquiera hay diálogo entre los actores de uno, otro y otro lado. O sea, la escucha es casi nula. Ahora, ¿cómo transitar a ese escenario deseado? Y ahí es donde, ya para concluir, eh, yo diría hacia grandísimos rasgos, y aunque esto suene, digamos, son solo palabras, pero es todo un reto, pero yo creo que es necesario para este país, es una convocatoria del Estado Nacional, a los actores del desarrollo a construir colectivamente una visión de nación en una discusión significativa, o sea, que de verdad sea una discusión participativa, amplia, incluyente, transparente y democrática y con propósito, ¿sí? O sea, no es cualquier discusión. El propósito es construir un escenario deseado del país, ¿sí? Y eso, en mi opinión, el Estado es el único que puede hacer esto, el que puede lograr esta convocatoria.
Dentro de esta gran convocatoria en donde entran pues una gran cantidad de temas y parte del asunto de la discusión es acordar cómo metodológicamente vamos a trabajar en esta construcción de esa visión de país, ¿no? Y para eso los prospectivistas pues saben de una gran cantidad de posibilidades. Se puede hacer por regiones, por sectores, en fin, combinaciones muy variadas. El caso es que dentro de eso tiene que haber un grupo que trabaje el tema de la educación que todos queremos para todos. Y el resultado, digamos, de esa parte meso, que parte de la visión macro, meta, se convierte en el futuro deseable de la educación en México. Y luego viene un debate sobre estrategias, políticas, planes, programas y acciones para propiciar esos cambios estructurales en la educación, para avanzar hacia ese futuro que todos queremos. Y la discusión debe servir para consolidar acuerdos previos, o sea, esto que yo decía que me encontré, que hay bastante coincidencia, pero también para acercar desacuerdos. Pero primero, afirmemos ahí donde hay acuerdos entre lo que plantean diferentes actores que inciden en la educación, ¿no? Y ahí el resultado es una estrategia que se acuerda colectivamente, es un acuerdo de Estado. Quiere decir que más allá de que tengamos un gobierno de 6 años, esto puede trascender, debe trascender, porque los cambios estructurales en la educación se van a llevar mucho más que 6 años. Pero lo que hay que mostrar desde el principio es resultados en el corto, mediano y largo plazo, poco a poco, porque si no la gente se desencanta. Y creo que en una estrategia en donde todos han participado, todos se han comprometido, me refiero a todos los representantes de los actores principales que inciden en la educación, deben sentir el compromiso de que las acciones van dando resultado y de que sus puntos de vista fueron tomados en cuenta. Y yo creo que eso eleva la probabilidad de que esto permanezca el mayor tiempo posible o el tiempo necesario, ¿no? Muy bien. Y de manera transversal en todo esto es donde entra este diálogo, estas características de este diálogo social abierto, de esta economía política que tenemos que usar para eh, limar asperezas, para enfrentar los conflictos que seguramente van a surgir, esta gobernanza de todo el proceso que, insisto, en mi opinión, tiene que ser encabezado por el Estado y que tiene que también tener un esquema de seguimiento y evaluación para ir cambiando lo que haya que cambiar en el tiempo, y el fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas que no tenemos hoy bien fortalecidas en nuestro sistema, no solo en el Estado, sino creo que esto también debe abarcar a la sociedad civil que participa, al sector privado y desde luego al magisterio, ¿no? En particular, una de las cosas que, yo no vamos a entrar a los planes de estudio, pero yo desde que empecé a estudiar un poco la prospectiva siempre me ha llamado la atención que no es una disciplina que se estudie en las universidades, mucho menos en la preparatoria o en la secundaria o en la primaria. Y en opinión desde la infancia deberíamos recibir instrucción sobre los estudios de futuro, porque es una responsabilidad. Estamos hoy en una situación con un planeta en llamas, como dice el secretario general de Naciones Unidas, el planeta está ardiendo y se puede extinguir la raza humana. El planeta va a seguir adelante, pero el ser humano tal vez no. Entonces, tenemos que fomentar ese ocuparnos de las generaciones futuras desde la infancia y ya después en la universidad. Para mí debería de haber una serie de materias sobre futuros que abarcaran transversalmente a las diferentes disciplinas que se estudian en las universidades, ¿no? Pues aquí lo dejaría. Lo último que diría
a los colegas de la fundación es que digo, siempre me ha entusiasmado cuando estuve en el ILPES, hicimos varios ejercicios de prospectiva, de visión de país con algunos países y en algunos casos, no porque lo haya hecho el ILPES, ¿verdad? Pero hoy en día en América Latina hay varios países que han desarrollado, que han construido una visión de largo plazo de país y que la utilizan como referente de sus políticas públicas. A mí me gustaría que México pudiera ser capaz de hacer esto y creo que la fundación podría ser un actor importante. Tenemos un gobierno que está empezando, que cuando menos reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene en el capítulo de educación un reconocimiento claro de que se ha fallado en México por la educación, por el avance de la educación. Y yo creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo de que pues ya el largo plazo empieza hoy y hay que actuar de inmediato, ¿no? Para corregir y transitar esa senda hacia una educación de calidad y más incluyente. Aquí lo dejaría, Alfonso, y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Matar, por esta interesante charla. Ahora cederé el uso de la voz a la doctora Patricia Galeana Herrera para que haga su comentario a la presentación del maestro Matar. Adelante, doctora. Y muchas gracias. Me da mucho gusto estar con todos los miembros de nuestra fundación. Muchos saludos a nuestro presidente y agradezco pues la oportunidad de participar en esta importante sesión. Me parece que el doctor Mata pues nos documenta nuestro optimismo diciéndonos que en el 2050 ya se va a haber resuelto toda la crisis que vivimos actualmente. Ojalá que así sea. Ahora, como yo lo que soy historiadora y creo que para hacer prospectiva también se necesita saber los antecedentes y pues poder hacer un seguimiento de los procesos. Evidentemente tenemos, como muy bien planteó Jorge, desafíos estructurales en nuestro sistema educativo y en primer lugar hay la gran desigualdad. Desigualdad en todos aspectos, exclusión de comunidades originarias. También tenemos problemas de falta de inclusión, no hay una educación con enfoque de género, carencias pedagógicas, no hay suficiente oferta pública y la crisis de la pandemia no se ha superado. Lamentablemente, creo que se debería de haber instrumentado medidas extraordinarias para abatir el grave problema que tienen nuestros estudiantes. Yo tengo 43 años de ser profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la situación actual del estudiantado es verdaderamente lamentable, además de la gran deserción que se dio desde la pandemia y que no hemos recuperado. Abandonaron las aulas y pues perdieron 1 o 2 años de aprendizaje con la pandemia. Ahora, yo quisiera destacar esta visión país de la que nos habla Jorge, que de hecho parece mentira, pero en el siglo XIX la hubo con gran claridad. Es increíble ver en la Constitución de 1814, antes de que se culminara siquiera el proceso insurgente, cómo en esta Constitución el tema educación es central y se dice que hay que impulsarlo con todo su poder. Poder es la palabra que se utiliza textualmente. Tanto el proyecto del
Partido Conservador encabezado por Lucas Salamán como el liberal por José María Luis Mora, los dos coincidían en que sin educación no iba a haber país. O sea, no se iba a poder consolidar la independencia, no se iban a poder fundar las instituciones, y por eso desde la primera Constitución Federal de 1824 se estableció que el Estado debía asumir la responsabilidad de promover la educación. Esto se intentó en 33, se logró finalmente al triunfo de la República después de la gran década nacional, de una guerra civil y de una intervención y un intento de establecer un segundo imperio. Y desde entonces se establece la educación elemental como gratuita, obligatoria y laica. Esto se repite en la Constitución que nos rige, y a partir de 1993 se va a ir estableciendo la obligatoriedad también de la secundaria, de la educación preescolar, de la media superior, pero todo esto pues se quedó en el papel, o sea, en proyecto. Sí había esta conciencia de que sin educación no había país, pero no se aterrizó, como hemos visto, pues el que todavía tengamos personas totalmente analfabetas, aunque sea un 4,7%. También es importante ver lo poco que se ha invertido. Esto me parece dramático de lo que nos señaló el doctor Matar, que pues nos supere Costa Rica en 7 puntos del PIB y que nosotros apenas tengamos lo mínimo invertido en educación de lo recomendable. Creo que el que México esté en el número 35 de los 37 países de la OCDE y de que no contemos con una educación de calidad, pues tenemos que pensar a futuro en algunas reflexiones que les quisiera yo compartir. La actual Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación debiera incentivar a los maestros y maestras, porque, y lo digo por experiencia propia, yo puedo dirigir 50,000 tesis, dar 50,000 cursos. Si yo no tengo publicada una obra, no me cuenta para nada en el SNI todos los cursos, conferencias y demás. O sea, no hay estímulo para el magisterio. Y por eso es que vemos que hay tan poco interés en ser maestros, que los jóvenes actualmente no les interesa la enseñanza ni dedicarse a esta profesión. Un tema que me parece importante mencionar y en los minutos que me queden, ahí Alfonso me hace una seña cuando ya tenga que cortar, es el desarrollo de una educación con enfoque de género. Está pues visto por todos los organismos internacionales que se dedican a evaluar el tema, que los países cuya población femenina se ha desarrollado en las STEM, o sea, en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, logran un mayor crecimiento. Y lamentablemente, pues la situación que tenemos de las mujeres que se dedican a esta área es mínima.
Y lo que es más lamentable, y lo digo porque aquí estamos entre ingenieros, la ingeniería en la UNAM ni siquiera se desglosa por género en ninguno de estos temas. No sabemos cuál es la situación de las mujeres en ingeniería. Entonces, me parece que, por una parte, se ha desestimulado al magisterio en lo que antes era el CONACYT y ahora es la CECITI, ya me lo estoy aprendiendo. Y por otra parte, no se ha buscado que haya un desarrollo de la población femenina en las STEM. Sigue siendo un grupo minoritario de mujeres las que desean estar en estas áreas. De acuerdo a UNICEF, de 28% por ciento de la población de la infancia en México, solo un 9% está interesado en desarrollarse como profesionistas en esta área. Y bueno, pues para concluir, lo que más nos hace falta, pues de todos los puntos que planteó Jorge, es desde luego tener el diálogo social, la gobernanza y pues esperamos que en la visión optimista del 2050 se haya logrado. Muchas gracias por la exposición, Jorge. Muchísimas gracias, doctora Galeana. Maestro Miguel Alonso Calles, le cedo el uso de la voz para que haga el comentario a la presentación del maestro Matar. Adelante. Su micrófono, doctor Alonso, si lo puede encender, por favor. Gracias. Saludo afectuosamente a todos los asistentes a esta charla. Felicito al doctor Jorge Matar por su plática y su concepción del futuriable. Creo que es una definición interesante para quienes les gusta la prospectiva. Pero lo que más me llamó la atención y creo que lo más fuerte de la plática que nos dio es que nos dice que no hay suficiente interés político ni social real por mejorar la educación. Yo lo alargaría, no lo ha habido durante mucho tiempo, ¿verdad? Él ya nos daba algunos indicadores. Yo reuní algunos cuantos aquí recientes, de reciente publicación en varios medios, y los agrupé en 4 categorías. El de cobertura, estoy hablando del sistema educativo nacional en México, el de cobertura, calidad, permanencia y pertinencia. En cobertura sabemos que ya nuestra Constitución pues hace todo prácticamente obligatorio. Como decía la maestra Patricia Galeana, pues es importante que esté en la Constitución, pero sabemos que lo que está en nuestra Constitución no es lo que se cumple. Es a lo mejor un deseo y un fin, un objetivo que tenemos que alcanzar, pero ni siquiera le ponemos un tiempo, ¿verdad? O sea, cuando se nos dice que es obligatorio algo, pues quiere decir que tiene que haber alguna consecuencia para el que no lo cumple, para la autoridad, para la sociedad, para los padres de familia, para quienes contratan a los trabajadores sin tener esos requisitos. Y sabemos que no es posible porque no se le ha dedicado ni la atención, ni los recursos, ni la infraestructura que todo ello requiere. Por ejemplo, en la primaria y la secundaria estamos arriba del 95% y varía en unos años con respecto a otros. Ahora nos atrasó un poco la pandemia, pero podemos decir que estamos suficientemente bien. Sin embargo, en el preescolar, que es obligatorio también sus 3 años, estamos apenas en un 65%. Y si lo analizamos regionalmente, vemos que las entidades como siempre más atrasadas, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, por ejemplo, pues están 10 o 15% más abajo en esa cobertura que lo están los más avanzados, que serían Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Coahuila. En la educación superior tenemos en los tres de más avance, en las tres entidades federativas, arriba del 50, como un 54% de promedio. Pero nuevamente en Oaxaca, Guerrero y Chiapas no llegamos ni siquiera a la mitad, andamos en 27%. Esto nos dice de alguna manera
que esta parte que fundamentalmente pues sería dedicarle esfuerzos económicos principalmente y de organización para poder darlo, pues tenemos todavía muchos trazos. Si nos vamos a la calidad, que como nos mencionaba el doctor Matter, es muy importante y está planteado en todos los futuros que se desean para el año 2050, entre las ODS de las Naciones Unidas, por ejemplo, ahí 6 de cada 10 alumnos de 15 años no comprenden lo que leen. 7 de cada 10 no saben hacer operaciones matemáticas básicas. Se canceló prácticamente toda la evaluación educativa. Se canceló el Instituto Nacional de Investigación Educativa, se suspendieron las pruebas Planea y Enlace, y el PISA, con muchas discusiones, parece que nuevamente se va a realizar. Como ya nos decía también Jorge Matar, en la cuestión del PISA, la primera prueba fue en el 2020, la última del 2022 y la próxima será en este año. La del 2022 nos dice que en lectura estamos 7 puntos abajo de lo que estábamos nosotros mismos. No me estoy comparando con la OECD, sino México en el 20 y México en el 22. En matemáticas estamos 8 puntos arriba, pero en ciencia estamos menos 12 puntos. Quiere decir que en 25 años pues prácticamente no hemos mejorado. Capaz estamos hasta un poco peor. Yo soy pesimista. Si no hacemos algo realmente importante para el 2050, que nos quedan otros 25 años, pues díganme cómo vamos a mejorar si apenas estamos otra vez reconvenciéndonos que tenemos que evaluar, que tenemos que medir en dónde estamos para poder determinar y saber qué hacer para estar mejor. En cuanto a la permanencia, de cada 100 que entran a la primaria, solo 28 terminan una carrera en la universidad. En cada generación, 30 de cada 100 desertan en los primeros años del bachillerato. 5 de cada 10 terminan el bachillerato. ¿Qué quiere decir? Esto está muy ligado también, perdón, obviamente con la pertinencia. Según el estudio que analicé en un reciente informe que salió publicado en el periódico, en la revista Proceso, el factor de deserción que tienen los alumnos que están en el bachillerato es que la escuela no es para ellos, que no están aprendiendo. Hay un tema de consumo de sustancias en segundo lugar y el tercero por razones económicas, que en un tiempo pensamos que era la primera razón por las que los jóvenes abandonaban. Solo el 30% está en un trabajo que se relaciona con sus estudios. El 60% tiene problemas con el dominio inglés y solo 27 de cada 100 egresan en una carrera relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, la situación es grave y sí sabemos, no basta con hacer reformas o contrarreformas de 4 años o 5 años, que al final de cuentas se cambian sin evaluar las anteriores y no se les da continuidad. Yo sé que es un difícil problema cuando tenemos un gobierno que dura 6 años y cada uno pues le quiere dejar, no solamente el que está a la cabeza, sino todo el equipo que entra en el gobierno, pues quiere dejar su sello, ¿verdad? Pero no se puede con la educación. Ya nos lo decían hace un rato, la educación es un proceso de muy largo plazo en la que tenemos que ser más serios y tenemos que estar mejor involucrados. Jorge Mata nos decía que uno de los asuntos que habría que hacer para el escenario futurible deseable es que tuviéramos una estructura suficiente, que tuviéramos planes de estudio flexibles y fueran adaptativos además, y que las TIC deberían ser consideradas. Yo además de esto quisiera agregar que ahora hay una tecnología que ya no es para el futuro, que es para la actualidad, que es la inteligencia artificial. Hay muchos países que ya lo incorporan en sus planes educativos, sobre todo en aquellos para la formación de los profesores que van a enseñar a los alumnos, para que los profesores sepan cómo usarlas, para que le enseñen a usarlas éticamente, porque obviamente que también tiene sus riesgos, ¿verdad? Si analizamos los países avanzados, como Estados Unidos, la China, Japón y los países europeos, pues ya lo tienen dentro de sus programas de estudio. Pero no solo ellos. Si nos vamos a Latinoamérica, vemos ya claramente que por lo menos Colombia, Chile, tienen ya programas en donde están, y Uruguay tienen programas ya integrando la inteligencia artificial, sobre todo para los profesores y algunos ya en las universidades. Sabemos ya que en nuestras escuelas, sobre todo en los bachilleratos particulares y en las universidades, pues los jóvenes la usan.
La usan como pueden, como aprenden entre ellos mismos, deciden cómo usarla, ¿verdad? Muchos profesores los orientan, pero sabemos que es insuficiente. Tenemos que estar presentes, tenemos que ver de qué manera influimos para que el gobierno actúe también en estas áreas. Actúe desde ahora y las utilice sobre todo para el futuro. Tal vez la educación individualizada que nos hace falta, sobre todo en las zonas más apartadas de México, pues la inteligencia artificial, si tuviéramos la conectividad, sería de gran ayuda. Muchas gracias por la invitación y por estos minutos. Muchas gracias, maestro Alonso. Daremos paso ahora a la sesión de preguntas por parte de nuestro auditorio. Por respeto al tiempo de ustedes, solo tomaremos 3 preguntas, por lo que si hubiera alguien que desee plantear alguna, le agradeceré que pueda levantar la mano mediante el botón correspondiente en la plataforma. Adelante, doctor Alonso, y posteriormente, doctora Guerrero. Adelante, por favor. Yo creo que no va a sorprender a ninguno de ustedes el que yo soy medio salvaje en algunos de mis comentarios. A mí me parece inútil, con todo respeto para Jorge, el pensar en esa visión nación compartida, única, la deseable. ¿Deseable para quién? Aceptar que podemos llegar a esa visión es pensar que todos tenemos los mismos intereses. Y es evidentemente falso que todos tengamos los mismos intereses. En repetidas ocasiones en los comentarios y demás se habló de una nación dividida, de una nación con enormes desigualdades, una nación que tiene grados de marginación muy importantes. ¿Cómo podemos lograr entonces esa visión en la que todos estemos de acuerdo, en ese consenso? ¿A quién le preguntamos? ¿A los marginados para que ellos tomen el poder o a los que están en el poder para que sigan excluyendo a los marginados? Yo creo que es imposible pensar en esa nación. Suena muy bonito eso de lo que todos queremos para todos. No es cierto que todos queremos lo mismo y no es cierto que estamos pensando en que sea para todos. Pero en fin, esa es mi visión. Y yo creo que, por ejemplo, no tenemos muy claro qué quiere decir educación de calidad. Tenemos 4 o 5 indicadores que significan que la educación es de calidad o de mala calidad o de buena calidad. Nunca hemos discutido abiertamente qué quiere decir la calidad, la buena calidad en la educación. Y muchas de las cosas que tomamos por sentadas, las tomamos por sentadas porque nos las vienen diciendo desde hace mucho tiempo, pero no porque realmente así sean. Yo creo que no tenemos todavía una visión crítica, suficientemente crítica. La educación porque nos permite después tener empleo y tener ingresos. ¿Eso qué quiere decir? La pertinencia es esa, en la que nos eduquemos para conseguir empleos y ganar dinero, ¿o es algo más la educación? ¿O es lo contrario de eso a lo mejor? La que debiéramos tener, no sé. Yo tengo preguntas, no tengo respuestas. Sí sé que la educación es fundamental y para eso tomo el título de un libro que lo dice todo, creo, en muy pocas palabras, de Fernando Solana, que siempre estuvo muy vinculado con la fundación. Es decir, ¿a dónde llegará México? Tan lejos como llegue la educación. No va a llegar más sin más educación, pero no sabemos muy bien qué educación. Eh, a ver, eh, Jorge mismo decía, es que tenemos que pensar en estrategias porque sabemos que va a haber resistencia al cambio. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que acabamos con el cambio, con la resistencia al cambio porque opinan de manera diferente que nosotros. ¿Y cómo hacemos entonces que liguemos al consenso, eliminando las opiniones que sean contrarias a las nuestras? ¿Cómo logramos eso? Los ejercicios de prospectiva en los que se dice, con un ejercicio de participación amplia y demás podemos llegar a un consenso, no es cierto. Podemos inducir muchas veces a que llegamos a un consenso. Tomemos, por ejemplo, el Delfos. A ver, hagamos un Delfos y el 30% opina que no se va a lograr tal cosa.
y el 60% que sí se va a lograr tal cosa. Entonces decimos, en el futuro sí se va a lograr eso. ¿Por qué? Porque el 60% dijo que sí. ¿Y el otro 40% qué? El otro 40% va a decir, pues no tomaron en cuenta mi opinión. Entonces yo creo que es muy difícil y me parece una sobresimplificación el pensar en esa visión de nación única, deseable, en la que todos vamos a contribuir en la misma dirección. Yo creo que no. Pregúntenle a los maestros en qué dirección quieren ir y pregúntenle al gobierno en qué dirección quiere ir. Y ahí nada más en esos dos que estamos viendo todos los días en ese momento, vemos claramente que no tenemos una misma visión. Y va a ser muy difícil que la tengamos. Pues sí, ¿cuántos años lleva el CENTE diciendo que no está de acuerdo con las políticas educativas y el gobierno diciendo que el CENTE es un bandido porque no está de acuerdo con las políticas educativas? Yo creo que tendríamos que repensar esos futuros en términos mucho más realistas. Yo no creo que el propósito sea buscar el futuro deseable. Yo creo que debiéramos de analizar cada una de las cosas que se están planteando y ver si podemos evaluar cuál sería su impacto, si positivo, si negativo. A ver, ¿cuál es el centro de la educación que debíamos de tener en esa educación de calidad? ¿Los maestros o los alumnos? Nunca nos hemos puesto de acuerdo y decimos, sí, son los maestros, pues si no hay maestros de calidad, no tenemos educación de calidad. ¿Y por qué en otros países dicen que el centro debe ser el estudiante? Y en México, incluso en el discurso, dice que no, que los estudiantes son los más importantes, ellos son los que los que quieren aprender. No se le puede enseñar nada a alguien que no quiere aprender. Bueno, pues entonces son los alumnos los más importantes y no los maestros. Ni en esas cosas básicas creo que haya un consenso. Entonces yo creo que los ejercicios en este sentido, en esta dirección, nos deberían de llevar a posturas mucho más críticas. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, doctor Alonso. Maestro Matar, no sé si por alusiones múltiples quiera usted hacer uso de la voz. Oh, perfecto. Le agradezco mucho a Antonio, que es mi ídolo. Realmente, aunque yo sé que él se ha decepcionado un poco de la disciplina de la prospectiva, una de las primeras cosas que leí de Antonio fue un discurso que diste en un seminario, que era una visión muy crítica de la prospectiva y estaba consciente de que mi planteamiento iba a causar una reacción así, no solo en Antonio, sino probablemente en otros. Y justamente mi respuesta a lo que planteas, Antonio, es que esas son las cosas que yo creo que hay que discutir. Cuando yo digo que el futuro o la educación del futuro que todos queremos para todos, yo decía, no es que todos vamos a estar de acuerdo de entrada en que esta es una cosa monolítica, sino que para mí abrir espacios de diálogo en donde la visión que yo traigo de lo que es, por ejemplo, una educación de calidad o una educación que sea incluyente o una educación en donde tanto el alumno como el maestro tengan una significación, una participación significativa. Esas son las cosas que, en mi opinión, se deben discutir con un ánimo, digamos, de llegar a acuerdos en donde yo negocio y a lo mejor la visión que yo traía de entrada la puedo transformar en función de lo que yo escuche de los demás. Sé que no es fácil, sé que las condiciones del país son difíciles. Digo, aprovecho también para agradecer los comentarios de Patricia y Miguel. Y una cosa que decía Patricia con su experiencia de maestra, yo actualmente no soy maestro, en alguna época lo fui, pero para preparar la presentación consulté con muchos colegas que son maestros y decían lo que decía usted, Patricia, de que aparentemente nuestros jóvenes han perdido el interés por estudiar. O sea, todos los maestros eran de universidad, de maestros universitarios, que consulté, coincidían en que conforme eh, ha ido pasando el tiempo, porque son gente que lleva también décadas dando clases, se encuentran cada vez con mayores dificultades por interesar a los estudiantes. Entonces, esas son las cosas que creo que hay que discutir. ¿Por qué? ¿Será porque el mercado de trabajo ofrece una recompensa muy pequeña?
Tú decías, Antonio, ¿para qué estudiamos? ¿Para obtener un empleo y salario? Yo diría que sí, que es una de las razones, pero también para dignificarme como persona, para, si la cultura, el aprendizaje, el conocer, el conocimiento es un valor, yo creo que hoy está muy devaluado en México y en otros lugares del mundo. Pero no, tomo bien, sin ningún problema, los comentarios de Antonio y solo digo, esas cosas se pueden y se deben discutir y por eso decía, en algunas vamos a estar de acuerdo. Lo primero, por ejemplo, eh, ¿quién no está de acuerdo en que queremos una educación de calidad? Yo diría todos, 90%. Bueno, ahora discutamos qué entendemos por educación de calidad y así creo que paulatinamente podemos ir avanzando y mejorando nuestro sistema educativo. Es lo que diría. Muchas gracias, Jorge. Doctora Guerrero, adelante, por favor. Gracias. Pues muchas gracias por la plática muy interesante y especialmente también aderezada por los comentarios tan significativos y tan pertinentes, ¿no? Yo quisiera hacer 3 comentarios que quizá resulten en alguna respuesta, no sé. Primero, esto ahorita de bote pronto, el tema de calidad, ¿no? Cuando hablamos de calidad, suponemos que es buena calidad, ¿no? Yo creo que ese es el problema, como dice bien el doctor Alonso, pues hay que definir los parámetros y ese es uno de los problemas. Pero por otro lado, cuando hablamos de esos parámetros de calidad para una imagen objetivo, sabemos que nos referimos con frecuencia, o los abogados se refieren con frecuencia, u otros políticos se refieren con frecuencia a la Constitución como el proyecto de nación. Si ese es el proyecto, esa es la imagen objetivo. Entonces, habría que recurrir a la Constitución, ya sea a clarificar qué es calidad de educación en la Constitución o qué atributos otros como los que mencionaron en cobertura, en etcétera, deberían de ponerse. A mí no me gusta que se pongan metas cuantitativas en la Constitución, debía ser una cuestión de principios, pero sí ponerse algunas cosas de calidad que ayuden a lograrlo. Si logramos eso, ya hay un gran consenso. Nada más nos falta el sistema jurídico que haga valer la Constitución, pero por lo pronto ahí estaría la imagen, ¿no? Otro comentario que quería hacer es en relación con los temas de la educación a futuro, de las aulas y de las posibilidades que abren las tecnologías. Yo sí estoy convencido que la disponibilidad de tecnologías y de conectividad nos van a rebasar en las aulas en todos los niveles. Van a rebasar por lo menos el sistema tradicional de enseñanza, aprendizaje en aulas. Va a ser muy deseable que siga siendo en aulas, sin lugar a dudas, por el tema de la socialización, pero no necesariamente tendrán que ser aulas de ese tamaño, ni con, en fin, los programas y los modelos que se aplican actualmente. Eso lo empieza a ver uno más arriba, digamos, en las formaciones técnicas, en la gente que se dedica, por ejemplo, a programación, sin haber tenido estudios formales, sino solo hasta secundaria. Con el álgebra básica, se meten a estudiar tutoriales, aprenden lenguajes de programación y encuentran trabajos muy bien remunerados. Por supuesto, no es la mayoría de la gente, son aquellos que tienen esas aptitudes, ¿no? Entonces, quizá la enseñanza debe de orientarse, por supuesto que no tanto a información, eso definitivamente, sino a las habilidades y las destrezas, pero las habilidades también, o las habilidades blandas, aquellas de la convivencia, aquellas de la escucha, aquellas de la discusión, aquellas del trabajo en equipo, que son justamente de las que echamos de menos para lograr los consensos, como dice el doctor Alonso, ¿no? Son esas las que tienen que fortalecerse. Y las demás, la enseñanza a sumar y restar, cada vez va a haber más un acervo disponible, que hay que curarlo, sin lugar a dudas, ahí viene el papel del docente o del maestro, hay que ayudar, o del sistema educativo, a escoger, a orientar cuál es ese material que está
en el ciberespacio y que es el que sí es cierto, es verdadero para enseñar aritmética, matemáticas, para enseñar, para que la gente aprenda historia como un proceso complejo, no como una serie de datos, de fechas, ¿no? Y de eventos y personajes, para que todo esto realmente contribuya a una formación que junta permitirá que todos que los futuros educandos se pregunten, ¿qué podemos hacer para mejorar el futuro? Y entonces podremos tener esa formación prospectiva o esa intuición prospectiva, pienso yo, que permita que la gente, que los alumnos, que las personas, que los jóvenes actúen y se formen con esa guía escolar, pero con un apoyo muy importante de los medios digitales y de los materiales que están en las redes para poder avanzar en su formación. ¿Cuál será el papel entonces del sistema formal? Pues reconocer las habilidades de unos y de otros. Decir, bueno, pues esta persona, si hay algún sector empleador que quiere personas con este perfil, porque le es útil a su actividad, pues ellos establecerán ese perfil y alguien más lo avalará y dirá, sí, ese perfil, yo soy especialista en ese perfil, ¿no? Quizá alguien de conocer, ¿no? No sé, conocer o no sé dónde. Soy especialista en este perfil y si esa persona cumple, ¿te interesa mi opinión sobre si cumple? Sí cumple. O te interesa entrevistarlo para saber si es funcional para lo que necesitas. Y así iremos avanzando, ¿no? En evitar decepciones escolares, evitar rigideces, y facilitar, digamos que el florecimiento, es una visión quizá muy utópica, ¿verdad?, de las habilidades y de los intereses humanos personales y colectivos. Muchas gracias por escucharme y gracias por enseñarme. Muchas gracias, doctor. Una última intervención de la doctora Guillermina Baena, que levantó la mano. Adelante, doctora. Muchas gracias. He escuchado con mucha atención todo lo que se ha propuesto y siempre es fundamental escuchar precisamente que, bueno, a nuestro estimadísimo y queridísimo Antonio Alonso, que es el pensamiento crítico de la perspectiva. Sin él estaríamos todavía soñando futuros deseables, pero llenos de esperanza nada más. Siempre nos ubica en la realidad, pero ¿qué es lo que falta, no? Estamos discutiendo el tema de la educación de calidad, pero no es el concepto nada más, es todo lo que hay atrás de la educación de calidad. Parece que hay toda una inundación de problemas que tenemos que resolver de modo estructural, ¿sí? Desde esta concepción del maestro, donde ya no somos el binomio enseñanza-aprendizaje, porque el aprendizaje lo están haciendo los jóvenes en donde quieren y como quieren dentro del Internet y de las redes. Entonces, como profesores, tenemos que tener una visión de la enseñanza que sea totalmente diferente, porque ahora tiene que ser más firme, tiene que ser diferente, tiene que llevar elementos que el alumno pueda asimilar y aprender. Tiene que desarrollar esas inteligencias que no hemos desarrollado en el aula, esas inteligencias múltiples que tenemos. Y esta situación, atrás de el concepto calidad, tenemos un verdadero problema, bien lo han dicho, ¿verdad? Que, bueno, sin educación no hay país, decía la maestra Galeana, y los datos que nos daba desde la historia para acá, parecía que no hemos aprendido de la historia, pero cada vez estamos peor. Hay una decepción, una desilusión, un bajísimo aprendizaje de muchas de las áreas que están bien calificadas a nivel global. Y hay una desvinculación de los niveles del aprendizaje. El kinder no se vincula con la primaria con la secundaria, etcétera, etcétera. Y entonces llegan a la universidad y no hay
todavía un buen aprendizaje. Recuerdo mucho que mi maestro de estadística, en un momento dado, cuando entramos, le dijimos, maestro, ¿qué nos va a dar de clase? Dice, les voy a enseñar a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, pero bien. ¿Sí? Estábamos en la universidad ya. Entonces, ¿qué es lo que no hemos enseñado bien? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar bien? Pues nos han puesto unas tareas maravillosas, digo maravillosas porque por donde las veamos son muy fuertes ya, desde la visión nación-país hasta todos estos elementos de los que nos han hablado los colegas que han participado ahora y que efectivamente, si no lo hacemos en conjunto, si no salimos de las aulas o de las universidades como castillos de la pureza, no vamos a conseguir nada, ¿sí? Tenemos que integrarnos precisamente a los tomadores de decisiones que estén convencidos de la situación y de los cambios. Esta lucha que ha tenido Antonio años, por años, tal vez 20, 40 años, es una lucha que hemos repetido los prospectivistas los siguientes años, ¿no? Entonces, estamos ya en el camino. Qué bueno que se estén haciendo este tipo de comentarios. Felicito también a Alfonso por estas excelentes conferencias que ha tenido de la Fundación y de estos 50 años. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctora Baena. Pues cedo la voz ahora al ingeniero Javier Jiménez Espriu, presidente de la Fundación, para que concluya con la participación del día de hoy. De inicio, desde luego, agradeciendo cumplidamente la participación de nuestro ponente principal y de nuestras comentaristas, tanto el doctor Matar como la doctora Galeana y el maestro Alonso, pues nos han planteado un diagnóstico y un pronóstico de la educación en México que nos pone en la necesidad de tomar acciones, cuando menos para liberarnos liberar nuestra conciencia. Dicen, hay quien dice que pensar no duele, pero también es una frase que hay que someter a discusión. Pensar sí duele. Y si pensamos lo que aquí ha sucedido, pues no tenemos más remedio que decir que nos duele muchísimo el ver cómo está la situación de la educación en México y las dificultades, los retos que tiene nuestro país enfrente para solucionar este problema. Pero además de la pandemia del COVID de hace algunos años que ha puesto otra vez de cabeza a la educación y a los jóvenes que han perdido mucho tiempo, pues también existe desde hace mucho tiempo y es un padecimiento que Antonio Alonso ha sufrido durante muchos años. La pandemia también del desinterés absoluto de pensar en el futuro, al grado de que de pronto el propio Antonio nos dice que pensar en un futuro deseable pues no es creíble o no es posible. El doctor Matar, cuando dice que sin la educación no hay país, pues nos plantea lo mismo que hemos recibido noticias en todos los sectores. Esta es la tercera conferencia temática que tenemos de este ciclo. Antes tuvimos la de la energía y la de la salud, y pues los panoramas no son muy diferentes que lo que tenemos en educación, siendo obviamente la educación y la salud dos elementos absolutamente vitales, ¿no? La energía casi tanto como ellas, pero no tan graves y tan lesivas. Pero también el maestro Matar, y lo que nos ha dicho Antonio Alonso, nos ha nos ha puesto un reto formidable. Está haciendo
todo lo que proponemos para buscar que en 2050 hubiese una situación, llamamos deseable o lo que quiera que sea, más cercano o menos mal de como estamos, pues y que dice que este es un reto que puede tener la Fundación, como las otras organizaciones hermanas que también hacen prospectiva, que debiéramos pensar, independientemente de que no lleguemos, porque también veo lógico lo que dice Antonio Alonso, de llegar a un consenso de qué es lo deseable para quién y para cómo y cuándo y tal, pero a situaciones de modificaciones estructurales que nos permitan estar en condiciones menos graves y menos tristes de las que estamos. Sí, podríamos dedicarnos también a buscar las definiciones muy, muy claras de qué es la calidad o de qué es la mejoría en esto, o de la pertinencia, o de por qué los jóvenes desertan y tal. Es cierto, pero también es cierto que tenemos que buscar como país la necesidad de que todos los muchachos que leen entiendan lo que leen, o que, como dice la doctora Baena, pues que su maestro de probabilidad estadística o de cálculo diferencial integral pues los enseñe a sumar, restar, dividir y multiplicar. Entonces el reto es formidable, como los retos que tenemos también, como lo que nos han puesto los conferenciantes anteriores en salud y en energía, pues nos quedamos con el compromiso de reunir a las gentes que piensan, aunque duela, ¿no? Para ver qué se puede proponer o cómo se puede orientar a quienes son los tomadores de políticas, al Estado, como lo plantea, que debe ser el líder en prácticamente todos estos renglones, para ver qué tiene que ser el Estado y plantear al Estado lo que se nos ocurra con nuestros amigos expertos que podamos convocar, lo que se nos ocurra para tener en 2050 un país mejor, pero con resultados, como decía el maestro Matar, a corto, mediano y largo plazo. Llamémosle futuribles, llamémosle futuro posibles, llamémosle prospectiva, llamémosle como sea, pero que tengamos resultados. Esta es la misión de los organismos como el nuestro, y nos da mucho gusto que se haya desarrollado una reunión de gentes pensantes, gentes inteligentes, gentes que han estado interesados en lo que es el país e interesados en renglones fundamentales del país, en donde hay desde luego contradicciones, en donde luego hay diferentes puntos de vista, pero hay concurrencia en deseos importantes de algo que tenemos que hacer para mejorar las condiciones de nuestro país. Yo les aprecio muchísimo su participación y los invito, a ustedes, los convoco a nuestra siguiente charla, que va a ser el próximo miércoles 25 de junio a la misma hora, porque se conecta mucho con lo que aquí se ha dicho y con lo que aquí se ha discutido. La próxima charla es la de el futuro de la ciencia y la tecnología en México, y nuestro ponente es un amigo de todos ustedes, que es el doctor Adolfo Martínez Palomo, que es una gente muy, muy reconocida en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que es un ámbito transversal para todo, pero que además el maestro Martínez Palomo lo ha vinculado, sobre todo en su presencia en el Colegio Nacional, con algo que es fundamental también y que también hemos, como país y como Estado, puesto de lado, que es el arte. El maestro Martínez Palomo, como ustedes saben, es un gran científico, pero además un melómano
consuetudinario y ha demostrado pues muchas cosas, muchas virtudes de la música en beneficio de la ciencia, de la tecnología, de la educación. Entonces, muchas gracias a todos los presentes por su interés y su participación, y los invitamos el próximo 25 de junio a las 18:30 para escuchar al maestro Martínez Palomo y a un par de comentaristas también, y a gentes que se nos incorporan, como en este caso ustedes, con comentarios y con preguntas extraordinarias. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Y Gracias, hasta luego. Javier. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Saludos a todos, buenas noches, gracias. Saludos a Buenas todos. noches. Muchas Muchas gracias. 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 Nos vemos.